Manuel Santos, por haber logrado el desarme de la guerrilla más poderosa de América Latina, parece haber traído daños colaterales para su vecino del sur. Con las FARC desmovilizadas y convertidas en partido político, las disputas territoriales entre los desertores del pacto se trasladaron a la frontera con Ecuador, desatándose una violencia hasta hace pocos meses desconocida en ese país. La paz en Ecuador comenzó a verse amenazada desde el pasado 27 de enero, cuando un carro bomba estalló cerca del comando de la policía de la ciudad de San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas. 28 uniformados resultaron con heridas leves. Las instalaciones del cuartel quedaron en un 95% destruidas. Además, 100 viviendas aledañas se vieron afectadas. El gobierno ecuatoriano declaró el estado de excepción en los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro e incrementó la presencia policial y militar. He decretado el estado de excepción en San Lorenzo y Eloy Alfaro a fin de fortalecer la seguridad de los ciudadanos y de la frontera, así como la atención de los ministerios de Salud, Inclusión, Riesgos y Vivienda para una solución integral a los afectados. Desde la década de los 80 no se registraban secuestros a periodistas en Ecuador. 3 trabajadores del medio de comunicación diario El Comercio fueron secuestrados el día de ayer. Esto sucedió en horas de la mañana en la parroquia Mataje del cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. El periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paul Rivas y el conductor Efraín Segarra, trabajadores del diario El Comercio, fueron secuestrados mientras realizaban su trabajo. Así lo confirmaron las autoridades. El hecho tomó desprevenido a Ecuador. Colombia asumió como política no inmiscuirse en el secuestro ocurrido en territorio ecuatoriano, pero las autoridades de ese país insistían en que los 3 trabajadores de la prensa habían sido trasladados a suelo colombiano. Autoridades de Colombia y Ecuador tuvieron un punto de coincidencia. Walter Patricio Arizala, conocido como alias Guacho, un exguerrillero de las FARC que desertó del acuerdo de paz para conformar el Frente Oliver Sinisterra, era el responsable del secuestro y la violencia en la zona. Colombia no tomó cartas en el asunto, alegando que alias Guacho es ecuatoriano. Ecuador no dudó en ponerle un ultimátum. Damos 10 días para que se nos entregue al Guacho, a ese criminal inhumano, que se nos entregue a la justicia. Fueron 3 semanas de angustia e incertidumbre para todo un país que desde el 13 de abril se vistió de luto cuando el presidente Lenín Moreno confirmó la trágica noticia que ya circulaba de manera extraoficial en los medios de comunicación. Javier, Paul y Efraín habían sido asesinados en territorio colombiano. Con profundo pesar, lamento informar que se han cumplido las 12 horas de plazo establecido. No hemos recibido pruebas de vida y lamentablemente tenemos información que confirma el asesinato de nuestros compatriotas. Los desencuentros entre Colombia y Ecuador por la situación de violencia en la frontera llevaron al gobierno ecuatoriano a tomar la decisión de retirarse como país garante del proceso de paz con el ELN. He solicitado a la canciller del Ecuador que frene esas conversaciones y que frene nuestra condición de garante de ese proceso de paz, mientras el ELN no se comprometa a dejar de cumplir esas actividades terroristas. El presidente Santos entiende el dolor del presidente Moreno y de los ecuatorianos por los trágicos hechos acontecidos en el pasado reciente. El vil asesinato de los periodistas del diario El Comercio, los 4 infantes de Marina asesinados y el secuestro de 2 ecuatorianos por parte de la banda criminal que encabeza alias Guacho merecen el repudio de Colombia y del mundo entero. Los ecuatorianos aún gritaban con dolor "nos faltan 3", cuando se produjo el secuestro de los ciudadanos Óscar Efrén Villasís y Katy Vanessa Velasco. Así lo anunció el 17 de abril el entonces ministro del Interior, César Navas. El último contacto telefónico se lo tiene en la noche del día miércoles con la familia. Y posteriormente, el día jueves, en la noche, se recibe un mensaje de texto que está siendo analizado. La pareja permaneció secuestrada por más de 2 meses hasta que el pasado 4 de julio el Instituto de Medicina Legal de Colombia hizo el reconocimiento de 2 cuerpos encontrados en una fosa en el municipio de Tumaco, departamento de Nariño, en Colombia, y confirmó que este secuestro también había tenido un fatal desenlace.
Las autoridades ecuatorianas atribuyen este crimen a alias Guacho y su grupo Oliver Sinisterra, así como todos los hechos de violencia ocurridos en la frontera con Colombia en los últimos meses para mantener el control de la zona y facilitar las actividades de narcotráfico. ¿Cómo quedaron las relaciones con el presidente Juan Manuel Santos? Usted dice que es agradecido, sin embargo, pues en los últimos meses hubo complicaciones, justamente las disidencias de las FARC, el asesinato de los periodistas, de los civiles. ¿Cómo quedaron esas relaciones? Sí, pero no, en ningún momento se terminó la relación afectuosa y cordial y de colaboración, en ningún momento. Incluso cuando usted decidió que el ELN tendría que salir del país por las negociaciones. Pero es que era una decisión soberana del pueblo ecuatoriano y de su gobierno. Yo había manifestado, no que salgan en primera instancia, había manifestado que debido a que se estaban ordenando desde la dirigencia de las FARC, que se encontraba negociando en Ecuador, se estaban ordenando atentados, muertes y secuestros en Colombia, pues que si eso no pasaba, nosotros no podíamos continuar como garantes de la paz. Y si es que no iba a ser así, pues les agradeceríamos mucho que salgan de Ecuador. Y bueno, la respuesta fue inmediatamente pedir un nuevo sitio. Nosotros les deseamos mucho éxito y ojalá en esa instancia logren la paz tan anhelada por este hermano pueblo de Colombia. Ustedes en ese momento le pidieron y siempre le han pedido corresponsabilidad al gobierno colombiano, sí, a Colombia, de lo que sucede en la frontera, de la seguridad en la frontera. ¿Qué le piden en estos momentos o qué ya le pidió en esa reunión al presidente Duque? Bueno, exactamente lo mismo. No se olvide que el problema no nos corresponde a nosotros, no es nuestro problema, pero claro, sufrimos las consecuencias de ello. Es por eso que estaremos siempre pendientes de lo que pase con el hermano pueblo de Colombia. Y estaremos conversando. Hemos acordado inclusive realizar un gabinete binacional lo más pronto que se pueda con el fin de tratar varios temas que están pendientes de frontera, de seguridad, de migración, de comercio inclusive. ¿Cómo lo ha recibido el presidente Duque? Con mucha amabilidad, con mucha cortesía, al igual que lo hizo el momento en que lo llamé para felicitarlo, a él y al pueblo colombiano por esas elecciones y él por haber triunfado en las elecciones y por ir a dirigir esta tarea tan difícil que es dirigir un pueblo. Y pues desearle mucho éxito, no faltaba más. ¿Le dio usted algún consejo, ya que dice que es tan difícil? ¿Qué consejo le dio? Usted lleva un año, él empieza. Bueno, no soy muy amigo de dar consejos, a no ser que se me los pida. Pero si es que el presidente Duque desea algún consejo, pues siempre estaré dispuesto a dárselo. ¿Cuál le daría? Bueno, en primer lugar, que trabaje mucho por la no confrontación. Que la paz comienza por la no confrontación en todas las otras instancias. Que el mejor mecanismo de acercar a familias, a gente que trabaja en la misma empresa, amigos, a personas de gobierno inclusive, es el diálogo como el que nosotros hicimos de forma fraterna desde el inicio de mi gobierno. Nosotros encontramos un país fragmentado, un país completamente polarizado y solamente mediante el diálogo logramos nuevamente acercar a los ecuatorianos. Si es que el presidente Duque me pidiera un consejo, pues ese se lo daría yo. ¿Usted cree que él se encuentra y se enfrenta a un país polarizado, que él llega como usted llegó? Bueno, realmente después de unas elecciones suele suceder. No sentí yo tanta polarización como la que encontramos en Ecuador, pero sin duda siempre hay polarización. Un evento electoral siempre deja resentimientos, siempre deja polarizaciones y creo que es el momento del acercamiento, de la mano fraterna y del acercamiento. ¿Se ve usted trabajando mano a mano con el presidente Iván Duque cuando él representa, pues para los colombianos, algunos dicen que es una centroderecha, otros una extrema derecha, pero sin embargo en ideología no sería muy cercano a usted? Mire, después de lo que sucedió en Ecuador, yo le perdí bastante fe a ciertos conceptos anquilosados. Por ejemplo, la cuadratura del socialismo del siglo pasado, un socialismo de cafetín que pretendía hacer revoluciones, al término revolución, inclusive manifesté con un poco suelto de huesos, perdóneme, pero que ahora se llamaba revolución a cualquier pendejada. Y pues revolución entiendo yo como una transformación profunda que significa el cambio sustancial de la situación principalmente de los más desprotegidos, de aquellos que han sido ladeados, de los que han sido postergados en la historia y en la vida. Eso entiendo yo como una revolución. Revolución entiendo yo dentro de la espiral dialéctica, entiendo un paso superior, un paso hacia arriba, no regresiones terribles como el hecho de volver
a la falta de tolerancia, a la falta de respeto, a la falta de libertad de expresión, a la falta de libertad de prensa, al enfrentamiento y confrontación con aquellos grupos que fueron parte sustancial de nuestro gobierno, como los ecologistas, como las mujeres, como los indígenas, los profesores, los maestros, los médicos. Es decir, terminamos peleándonos con todo el mundo. Con todo el mundo. Es por eso que yo he dicho que el presidente anterior parece ese matón de barrio que se pasea por todas las calles esperando encontrarse con alguien para poder desquitarse de sus demonios y abismos internos. ¿Usted cree que se puede dialogar entonces con quien sea, no importa en qué esquina esté? Bueno, no. No es que se pueda dialogar con quien quiera. Usted recuerde que una de las opciones que da el cristianismo, desde las palabras de Cristo, es las virtudes cardinales, ¿no? Además de las virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad. Las virtudes cardinales nos enseñan, al igual que la dirección que puede tomar un caminante, de dirigirse hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y el oeste, pues qué es lo que se debe hacer en un momento oportuno, si utilizar la fuerza, si utilizar la justicia, si utilizar la templanza o si utilizar la tolerancia. Le pregunto esto porque podría haber tal vez temor desde Ecuador o desde su gobierno, por ejemplo, que Iván Duque revisara los acuerdos de paz. Él lo ha dicho. Ellos fueron los que pues, motivaron el no aquí en el país, los que cuestionaron o estuvieron en contra para algunos de esos acuerdos de paz. ¿Habría temor desde el país, desde Ecuador, que se entrara a revisar esos acuerdos de paz? Bueno, de lo que yo entiendo del presidente electo Iván Duque, ha manifestado que está dispuesto a conservar los acuerdos de paz, siempre y cuando estos no estallen. Y nosotros estamos de acuerdo con aquello. Sin embargo, estaremos prestos a dar nuestra colaboración para esa paz y estaremos atentos también y seremos muy francos en pedirle al hermano pueblo de Colombia de que solucione en lo que más sea posible el problema al interno. ¿Qué otros temas le gustaría reforzar con Colombia o pudieron reforzar en esta reunión con el presidente electo? Preferiría dejarlos un poco para el próximo gabinete porque son temas un tanto sensibles, principalmente en comercio. En lo que a migración corresponde, usted sabe, Andrea, que nosotros tenemos en nuestro suelo a 65.000 hermanos colombianos, a los cuales siempre los hemos recibido con los brazos abiertos y los hemos hecho partícipes de todos los derechos que tienen los hermanos ecuatorianos. Y lo mismo estamos haciendo con los más de 100.000 hermanos venezolanos que han ingresado a nuestro suelo. No todos se han quedado, aproximadamente unos 25.000 se han quedado en nuestro suelo, pero como siempre, acogerlos con cariño, pero al mismo tiempo estar atentos de que aquello que causó la problemática de ese desplazamiento humano tan inmisericordia, pues se solucione, porque nadie abandona el suelo amado por voluntad propia, nadie abandona a la familia, nadie abandona a los amigos, nadie abandona el trabajo y el suelo querido. Nadie abandona por voluntad propia. Seguramente están pasando momentos muy difíciles y siempre estaremos prestos a dar nuestra colaboración a que eso se solucione o a pedir al gobierno venezolano también de que se respeten los mínimos de derechos humanos. De eso quiero hablar, pero antes no me deje con la noticia ahí. No me deje con la noticia ahí del tema comercial, porque sé que hay un interés de Ecuador por reforzar ese tema con Colombia. ¿En algún aspecto que usted pueda contarnos? Sí, bueno, hace apenas unos pocos meses se solucionó el tema de la posibilidad de exportar arroz por parte de Ecuador a Colombia. Eso está solucionado, ahora se habló de la exportación de azúcar de Colombia a Ecuador, pues serán temas que se tocarán en el gabinete. Hay problemas con respecto a la exportación de cemento de Ecuador hacia Colombia, hay problema de transporte pesado ecuatoriano retenido en Colombia por algún tema que hay con los transportistas acá. Son entre algunos de los temas que hay que conversarlos y principalmente pues estar siempre atentos a la gentileza que ha tenido el hermano pueblo de Colombia de respaldar nuestra petición de ingreso a la Alianza del Pacífico. Hay temas que hay todavía que pulir, hay temas que hay que tratar, principalmente con el hermano pueblo de México, con el cual todavía hay temas que no están completamente solucionados y aclarados, pero esperamos que a muy corto plazo podamos hacerlo. ¿Hablaron de Venezuela también con el presidente electo? Sí, conversamos algo de Venezuela. Sí, conversamos algo de Venezuela. Yo he manifestado de forma permanente que para entender la democracia no hay que entenderla desde un solo punto de vista. Hace un momento
manifestaba que las cosas no son blancas ni negras, sino que están de acuerdo a lo que cuando estaba Aristóteles en la búsqueda de ese punto gris que se encuentra por ahí, por el medio más o menos, buscando el justo medio. La democracia tiene diferentes formas de presentación. Nosotros no hemos de ser tan prevalidos como para creer que nuestro mecanismo de hacer democracia es el único que puede haber en el mundo, pero sí hay parámetros básicos que tienen que ver con el bienestar de la ciudadanía, que tienen que ver con la libertad, con la tolerancia y con la libertad de expresión. Eso sí pienso que son elementos que no hay como rebasar, pero fundamentalmente los derechos humanos de los más pobres. Creo que esos son elementos que no hay como rebasar. Creo que 2 o 3 millones de desplazados de un país no hablan lo mejor de lo que está ocurriendo al interno, pero no ha de ser a los medios de comunicación, por supuesto, ni ha de ser en otros foros donde se hagan los cuestionamientos. Los cuestionamientos a los sistemas democráticos se los hacen los foros que corresponden. Esto es en la UNASUR, lastimosamente bastante venida menos por las condiciones que usted sabe, y en las Naciones Unidas y en la Organización de Estados Americanos. Allí nosotros hemos manifestado nuestros puntos de vista con respecto a la democracia en Venezuela. Con respecto al último proceso, inclusive electoral que ha tenido Venezuela, nosotros hemos manifestado que sería bueno una consulta popular que valide o no, que refrende o no el último proceso electoral, pero con plena observancia internacional de Naciones Unidas, de OEA, de otros organismos internacionales y, por supuesto, desterrando ciertas resquemores con respecto a la participación de la oposición y a ciertos puntos rojos que muy buena impresión no daban al proceso democrático. Usted habla de esos parámetros de democracia, que sin duda algunos pueden también debatirlos, si hay democracia, qué tipos de democracia, pero hay un grupo, los países de Lima, que piensan que en Venezuela lo que hay es una dictadura. ¿Usted qué dice? ¿Usted puede calificar todavía, presidente, que en Venezuela hay una democracia? Yo creo que es más importante hacer un análisis un poco más minucioso, más detallado. La situación de un pueblo específicamente puede no denotar el sistema democrático en el cual se está viviendo, pero sí hay señales que nos marcan cuál es el tipo de democracia que se está viviendo, y vuelvo a recalcar, nos preocupan muchos muertos, así como nos preocupan en Venezuela más de 300 muertos, nos preocupa sobremanera, nos preocupa la falta de alternabilidad, nos preocupa la falta de participación de la oposición, eso nos preocupa. Es por eso que hacemos un llamado a que mediante el diálogo se recupere los mejores elementos de la democracia, pues caso contrario, yo confío mucho en el accionar de cada pueblo. Cada pueblo encuentra su destino. A veces cuando nosotros queremos interferir en el problema del vecino, en vez de componerlo, lo dañamos. Pero por mucho tiempo Ecuador prefirió mantenerse al margen de lo que pasaba en Venezuela y decir que la mejor vía era el diálogo y la no injerencia. Eso parece que ha ido como cambiando, y hoy, ¿cuál es la posición hoy de Ecuador? Lo que pasa es que era una situación en la cual no había los 2 o 3 millones de desplazados y la situación ha cambiado. Y en la democracia participaba la oposición. Estaba presente en las elecciones la oposición. Ahora sí nos preocupó que la oposición esté ausente del proceso democrático, y nos preocupa la situación que se siente y que la cuentan los desplazados con respecto a la crisis que suponemos existe en Venezuela. Perdón que parezca que lo presiono, pero usted puede decir que en Venezuela sí hay democracia, ¿sí o no? ¿O usted le ve el gris? No podría. ¿O usted un gris digo la ahí? verdad, me gustaría, de forma particular, me gustaría analizarlo mejor. Me gustaría conocer mejor las circunstancias, pero lastimosamente hay señales muy difíciles de entender con respecto a esta democracia. ¿Democracia en Nicaragua? En un mes, en 100 días, 448 muertos. Es difícil hablar de una democracia donde se asesina vilmente a la gente, donde grupos paramilitares recorren las ciudades asesinando estudiantes. Muy difícil hablar de democracia donde no hay donde hay ausencia de alternabilidad. Muy difícil hablar de democracia donde la familia es parte importantísima, no solamente del sistema de gobierno, sino de los negocios, etcétera, etcétera. Un poco difícil hablar de democracia, pero vuelvo a recalcar, sí creo que es el foro, como ya se lo hizo en OEA, que hizo el primer llamado de atención, y habrá
unas instancias posteriores también. ¿Qué puede hacer la OEA realmente, presidente? En Nicaragua, por ejemplo. Bueno, en Venezuela lleva años sin poder hacer mucho. ¿Qué puede hacer en Nicaragua? Es que, llamó a elecciones anticipadas y Ortega dijo que no lo va a hacer. Yo quiero recordarle cuando el presidente Kuczynski hizo una declaración en la cual proponía una intervención estadounidense en Venezuela para supuestamente solucionar el problema de su democracia. Y lo único que logró es consolidar a un gobierno. A veces el efecto puede ser contraproducente. Consolidar un gobierno y les llevó a ganar muy fácilmente las elecciones seccionales. No se trata de si se ayuda o no se ayuda a un gobierno. Lo importante es que, vuelvo a recalcar, sea el propio pueblo el que encuentre su destino y su camino. No sé por qué nosotros nos preocupamos tanto y desconfiamos tanto de que los pueblos puedan encontrar su destino. Los pueblos encuentran su camino. Pero no hay si que hay tener, un así como la vida opresor, siempre encuentra la forma de abrirse. ¿Perdón? Pero si hay un opresor, ¿difícil encontrar ese camino? Los pueblos encuentran su camino y lo demuestran las infinitud de revoluciones que ha habido en todos los países del mundo. ¿Tiene alguna opinión de pues algunos autotentados, otros dicen que fue motivado, bueno, el presidente Maduro decía que por el presidente Santos, del supuesto atentado de Nicolás Maduro a Nicolás Maduro el sábado pasado? Bueno, nosotros hemos rechazado cualquier tipo de violencia de cualquier lado que venga, siempre. Y rechazamos, por supuesto, ese acto de violencia, que parece que ha atentado inclusive contra el presidente Maduro, pero me parece un poco a priori el hecho de acusar a una persona de que sea la causante de un problema a pocas horas, sin la investigación adecuada. Eso sí le aconsejaría al señor Maduro que no lo haga porque puede distorsionar el concepto de verdad. Usted ha hablado de ese querer quedarse en el poder, de esa reelección. Esa reelección ha terminado siendo, parece, presidente, el mal de los países de América Latina, de muchos. Lo mismo ocurrió con Somoza, lo mismo ocurrió con Trujillo, lo mismo ocurrió con Getúlio Vargas, lo mismo ocurrió con Perón, lo mismo ocurrió con Fujimori, lo mismo ocurrió con Pinochet. O sea, la historia es una historia que se repite de forma permanente. La condición sine qua non de la democracia, la alternabilidad, o la alternancia, como dicen ahora los estudiosos del idioma. Hay que cambiar por respeto a los otros, a las otras personas que conforman un partido, porque todos tienen derecho a aspirar a dirigir el país, y entiendo se están preparando para ello, y a la juventud principalmente, que tendrá la expectativa de inyectar nuevos y frescos conceptos y quehaceres para solucionar los problemas de un gobierno. Y sabe una cosa, Andrea, que cuando una persona está preocupada más de las reelecciones, de perpetuarse en el poder, se descuida de aquellos elementos fundacionales de un movimiento, fundacionales que marcaron la pauta de ese gobierno, y se empiezan a volver algo siniestros. Digo porque yo me enfrenté con ello. Me encontré inclusive una cámara desde la cual se me espiaba, una cámara instalada, dejada por el presidente anterior en la presidencia, en el despacho, que si es que el guardia no se arrimaba a la pared y sentía el calor de esa cámara, pues no lo hubiéramos descubierto nunca, porque estaba perfectamente camuflada. Al otro día, de forma muy graciosa, los mismos técnicos que la instalaron fueron a decir que había estado desconectada. Mi pregunta, que puede parecer extraña, tal vez a algunos, es la primera vez que veo un aparato eléctrico que calienta estando desconectado, ¿no? Ya regresamos con Zona la Noticia. Flash Fashion, tendencias que se imponen alrededor del mundo. Las noticias del día analizadas por quienes saben hacerlo, aquí en la tarde. Doctora Delicio, muy buena tarde, gracias por acompañarnos. El presidente Pastrana, en el diario Granma de hoy, Jairo, bienvenido. Y Daria, muy buenas tardes. Pacientes están muriendo. El holocausto a la salud del pueblo de Venezuela. La tarde, lunes a viernes a las 17 horas en la costa este de los Estados Unidos. Solo por NTN 24, el canal de las Américas.
Inventos que nos cambian la vida, descubrimientos que desvelan nuevos horizontes y todos los avances científicos aquí, en CST, Ciencia, Salud y Tecnología. Estamos en Las Vegas, esto es una cobertura especial del CES 2018. Seguimos en Lima, Perú, vinimos aquí invitados por el BID para asistir a un hackathon. Estamos en la capital británica, a mis espaldas el Museo Británico. CST, lunes a viernes a las 12:30 horas en la costa este de los Estados Unidos. Solo por NTN 24, el canal de las Américas. Estamos presentando Zoom a la noticia. A continuación, el informativo. Más adelante, nuestra Teledeportes. Si eres colombiano y vives fuera del país, afíliate al Fondo Nacional del Ahorro y haz que tu vivienda propia en Colombia sea una realidad. Porque la vivienda de los colombianos es prioridad para el gobierno nacional. Gobierno de Colombia. Continuamos con Zoom a la noticia. Por años fueron dos importantes aliados. Por años trabajaron de la mano. Y por años Rafael Correa y Lenín Moreno compartieron los ideales de la Revolución Ciudadana. Rafael. Su cercanía y buena relación hacía prever para varias voces que Lenín Moreno Garcés sería el nombre que sucedería en el poder a Correa. Y los pronósticos pronto se convirtieron en una realidad. Como una manera de reafirmar sus lazos y confiado en que el expresidente del movimiento Alianza País sería su mejor reemplazo, el entonces mandatario ecuatoriano Rafael Correa anunció su respaldo al candidato Lenín Moreno. Pues vamos a continuar. Y creemos que el mejor ecuatoriano para guiar la siguiente etapa de este proceso político es ese increíble ser humano Lenín Moreno Garcés. Su apoyo en la campaña presidencial fue vital en la posterior victoria del aspirante oficialista sobre el candidato del movimiento Creo Suma, Guillermo Lasso. Y este presidente es de la Revolución Ciudadana, que quede bien claro. Porque esa ha sido una experiencia que nos ha permitido a todos en conjunto, bajo el liderazgo de Rafael Correa, reconstruir, reinstitucionalizar un país que estaba devastado, un país que estaba en el lodo. Todo eso debemos agradecerle al compañero Rafael Correa, independientemente de que tengamos diferencias. En mayo de 2017, el arribo al Palacio Carondelet de Lenín Moreno fue el preámbulo de la ruptura de las relaciones. Las fricciones entre los políticos inició en junio de 2017. En ese momento, el jefe de Estado ecuatoriano anunció la creación del Frente contra la Corrupción a raíz del escándalo de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. En las investigaciones aparecieron varios nombres del círculo cercano del expresidente Correa, entre ellos el de Jorge Glass, en ese momento vicepresidente de gobierno de Lenín Moreno. Estos vínculos llevaron a la justicia de la nación suramericana a colocar tras las rejas a Glass el 2 de octubre de 2017 por el presunto delito de asociación ilícita. Cesó en sus funciones el señor vicepresidente de la República, Jorge Glass. 2 meses más tarde, la Corte Suprema de Justicia ecuatoriana halló culpable a Glass por beneficiarse de millonarios sobornos de la constructora brasileña, condenándolo a 6 años de cárcel. Proceso que generó una división al interior del movimiento Alianza País y el rechazo contundente de su líder ideológico, Rafael Correa. Lograr la libertad del compañero Jorge Glass y si se puede conservar la vicepresidencia, porque todo esto, toda esa persecución es para poder hacer la vicepresidencia por los medios más innobles, más canallescos. Al distanciamiento originado se sumó un nuevo capítulo titulado Consulta Popular. El referéndum impulsado por Lenín Moreno planteó 7 preguntas a los ciudadanos ecuatorianos, siendo la segunda, que hacía referencia a la reelección indefinida, una de sus principales cartas, pues tenía el objetivo de suprimir la reelección aprobada por el expresidente Rafael Correa en 2015. En regímenes presidencialistas como el nuestro, y con gran poder, tanto del gobierno central como de los locales, la posible reelección indefinida debilita la democracia y muchas veces resta eficiencia a la gestión pública. Todo, absolutamente todo, en este caso, se pone en función de la perpetuación de una persona, ni siquiera de un proyecto, ni siquiera del futuro del país. Creo que la alternabilidad amplía los derechos de participación, fortalece la rendición de cuentas y garantiza la democracia. Iniciativa que el expresidente calificó como un golpe de Estado y un ataque en su contra. Estamos enfrentando un golpe de Estado. Se quiere convocar directamente una consulta popular inconstitucional,
haciendo tabla rasa del informe de la Corte Constitucional, que es obligatorio, mandatorio. ¿Y por qué? Porque saben que preguntas de esa consulta pues no son constitucionales. Una cámara oculta instalada en el Palacio Presidencial fue otro de los momentos de tensión entre los políticos. De acuerdo al presidente Lenín Moreno, la cámara tenía conexión con el exterior y era monitoreada desde el celular del expresidente Correa en Bélgica. La falta de delicadeza, por lo menos decir, hace que el presidente Correa ni siquiera me comunique que existía esa cámara allí y que él le monitoreaba desde su teléfono celular. No me informa que existía la cámara. Estoy extremadamente molesto, ustedes entenderán mi posición, estoy extremadamente molesto y voy a iniciar inmediatamente una investigación. Las acusaciones de Moreno fueron respondidas por el expresidente Rafael Correa, quien le exigió al mandatario demostrar que él lo espiaba. Cámara oculta manejada desde mi celular. Si el presidente Moreno prueba aquello, que me vaya a la cárcel, sino que renuncie a la presidencia, ni siquiera por malo, sino por ridículo. ¡Qué vergüenza! El más reciente momento de fricción se dio como consecuencia de la investigación en contra del expresidente Rafael Correa por el denominado caso Balda. El pasado 18 de junio de 2018, la justicia ecuatoriana vinculó al mandatario por el presunto intento de secuestro del exasambleísta Fernando Balda en agosto de 2012 en Bogotá, Colombia. Creo que el presidente Correa debería venir. Debería venir. Y a veces desearía verdaderamente que resulte inocente de lo que se le acusa. El exmandatario fue acusado formalmente de los delitos de asociación ilícita y plagio, cargos de los que el mismo Rafael Correa se defendió. Me vinculan a un caso sin tener ninguna prueba, en base al testimonio de un policía que pasó 7 horas el día anterior con el fiscal aprendiéndose la lección, diciendo que el presidente lo ha llamado para pedirle que secuestre. A Balda, la Interpol toma su tiempo, analiza el caso y de ser político lo desecha. Tengo una profunda convicción que va a desechar esto porque más político que esto no hay. Pero suponiendo que pase la alerta roja, las autoridades belgas jamás van a dar trámite a una barbaridad así. Lenín Moreno y Rafael Correa, una relación de amores y odios, un vínculo sin espacio a escala de grises que hoy es el punto de inflexión de la política ecuatoriana. Y le pregunto lo de la reelección porque o terminan siendo unos dictadores para algunos, Maduro, Ortega en Nicaragua, y otros tras las rejas o investigados, que es el caso de muchos expresidentes de nuestra región. ¿Cómo se ve usted hoy por hoy en esa geopolítica latinoamericana, cuando de todas maneras usted perteneció a un gobierno del socialismo del siglo XXI como un vicepresidente, pero ahora llega a la presidencia? ¿Cómo se ve usted? Yo le he propuesto al presidente Correa que ahora sí, que la justicia es independiente. Ahora sí, que Contraloría y Fiscalía tienen autonomía. Ahora sí, que no se elige a dedo a sus personeros. Ahora sí, que no se mete la mano en la justicia. Que venga a Ecuador, venga y cuente su verdad a la justicia ecuatoriana para que haga su evaluación. El presidente Correa siempre manifestó a los expresidentes, exfuncionarios públicos o exbanqueros que vengan a Ecuador, que vengan, que no sean cobardes, que enfrenten a la justicia. Debe haber sindéresis entre lo que se dice y lo que se hace. Lastimosamente, el presidente Correa está avergonzando a los partidarios que todavía le quedan y a quienes fuimos parte de su gobierno y confiamos en esas normas de valentía que nos daba en su momento determinado. ¿Usted le puede decir a carta cabal al expresidente Correa? Una parte de la comicidad es el ridículo. El ridículo es cuando uno descubre que una persona no es lo que decía que es, o no actúa como decía que estaba actuando. Es por eso que un distinguido escritor colombiano, Vargas Vila, manifestaba que una persona se recupera de todo menos del ridículo. No, que no se haga el ridículo. Que no se haga el ridículo, digo en términos generales, que se enfrente la justicia y que se diga su verdad. Yo espero, y se lo digo con toda sinceridad, que el presidente Correa pueda explicar y que no sea culpable, porque se me ocurre bastante, usted entenderá, bastante difícil, bastante escabroso el haber sido parte de un gobierno, el haber estado junto con un compañero que tenía un comportamiento distinto al que manifestaba de forma pública, un comportamiento un poco siniestro, por decirlo menos. ¿Usted le puede decir a carta cabal al expresidente Correa que él puede confiar en la justicia? Que tiene garantías en la justicia ecuatoriana, pero si él llega al Ecuador va a ir preso porque él tiene una prisión preventiva, no se puede defender en libertad. Bueno, es que lo peor que le puede pasar a un ser humano no es estar en la cárcel.
Lo peor que le puede pasar a un ser humano es estar en una cárcel mental o espiritual. Eso sí es terrible. En una cárcel estuvo Jesucristo, pues. En una cárcel estuvo Miranda. En una cárcel estuvo Alfaro. Si acaso que la cárcel es lo que debe preocuparnos. Lo que debe preocuparnos es ser o no ser culpables de algo terrible de lo cual se nos acusa. A Jesucristo lo escogieron, a Barrabás, no se olvide. A veces no es lo que ocurra, aquello lo peor que le puede pasar al ser humano. A veces no es lo que determine tal o cual forma de hacer justicia. Para ese tiempo, hace 2000 años, diferente a la de ahora, lo que nos debe preocupar. Lo que nos debe preocupar es demostrar la veracidad de lo que estamos diciendo. A quien le dice que se está gobernando con el retrovisor, con venganza, y no solo por usted. Siempre cuando se alterna el gobierno, dicen, cuídense los que se van porque van a ponerle la lupa y van a gobernar con el retrovisor. No es el caso nuestro. Yo siempre lo consideré a Rafael mi compañero de trabajo, mi compañero de movimiento, pero parece que él me ha manifestado, siempre me manifestó que confiaba mucho en mí, y cuando fue a pedirme de manera insistente, no estoy utilizando el término suplicante, por favor, cuando vio que tenía perdidas las elecciones, porque él gestionó su reelección, cuando vio que los números no le daban, fue inmediatamente a buscarme a Ginebra y a pedirme de forma insistente, no suplicante, por favor, o sea, a pedirme de forma insistente durante 2 horas que la revolución no se salvaba, que el proceso no se salvaba, que los compañeros corrían peligro, etcétera, etcétera. Entonces yo le dije, bueno, yo voy a proteger a los compañeros, pero claro, yo entendía que estábamos hablando de gente que se había comportado honestamente y de acuerdo a los parámetros de la ética y de la moral, no de que habían habido secuestros, de que habían habido asesinatos, corrupción y solapamiento, inclusive desapariciones de personas. Eso es otra cosa, eso es otra cosa muy distinta. Ese tipo de lealtad no la tengo yo. Ese tipo de lealtad no la tengo. Yo tengo una lealtad con mi pueblo y tengo lealtad con la ética fundamentalmente. Una investigación de las autoridades suecas puso en el ojo del huracán a Julian Assange. El 18 de noviembre de 2010 se emitió una orden internacional de captura acusando a Assange de coerción ilegal, 2 cargos de acoso sexual y un cargo de violación, los cuales se habrían cometido en agosto de ese año. Assange se entregó a la policía británica en diciembre de 2010 y a partir de ahí comenzó un proceso judicial que se agudizó en junio de 2012, cuando la Corte Suprema sueca solicitó su extradición. En ese momento violó la libertad bajo fianza que tenía y escapó a la Embajada de Ecuador en Londres, donde se le otorga asilo diplomático. Allí permanece desde el 19 de junio de 2012. De aquí para adelante, compañeros, a buscar una salida consensuada por medio del diálogo al caso del señor Julian Assange. Pero los problemas legales de Assange no se detuvieron ahí. Entre abril y noviembre de 2010, su organización Wikileaks hizo públicos más de 250.000 cables confidenciales que contenían una serie de secretos del ejército y el gobierno de Estados Unidos. Assange declaró que las acusaciones sexuales en su contra eran una estrategia de Washington para detenerlo debido a la filtración de documentos. El riesgo del que siempre hemos estado alerta es el de una posible extradición a Estados Unidos. He oído reportes acerca de una acusación secreta que se me está formulando en Estados Unidos. En agosto de 2015, la Fiscalía sueca cierra por prescripción las acusaciones de acoso sexual y coerción contra Assange. Sin embargo, se mantiene el cargo de violación en grado menor. En diciembre de 2015, los gobiernos de Ecuador y Suecia firmaron un acuerdo de asistencia legal en materia penal que facilitó el interrogatorio del australiano. En 2016, un grupo de trabajo de Naciones Unidas aseguró que el fundador de Wikileaks había sido detenido arbitrariamente, lo que significó para Assange una victoria. Es una victoria de importancia histórica, no solo para mí, para mi familia, para mis hijos, pero también para la independencia del sistema de la ONU. Sin embargo, Reino Unido y Suecia rechazaron la petición. 12 de enero de 2017, Wikileaks señaló que Assange estaba dispuesto a ser extraditado a Estados Unidos, siempre y cuando Washington liberara a Chelsea Manning, condenada por haber transmitido más de 700.000 documentos confidenciales a Wikileaks. Si Obama garantiza la clemencia a Manning, Assange aceptará la extradición a Estados Unidos pese a la clara inconstitucionalidad del caso del Departamento de Justicia estadounidense. El 17 de mayo de 2017, Manning fue dejada en libertad. 2 días después, el 19 de mayo, la Fiscalía sueca cerró la investigación contra Julian Assange, no por considerarlo inocente, sino por las dificultades para hacer avanzar el caso y poder extraditarlo. Today,
Hoy es una victoria importante para mí y para el sistema de derechos humanos de Estados Unidos, pero de ninguna manera borra 7 años de detención sin cargos. Con el arribo a la presidencia de Ecuador de Lenín Moreno, el caso del ciberactivista sumó un nuevo capítulo. Jamás he estado de acuerdo con la actividad que realiza el señor Assange. Nunca he estado de acuerdo con las intervenciones en los correos privados de la gente para poder obtener información, por más valiosa que ésta sea, para sacar a la luz ciertos actos indeseables de gobiernos o de personas. Postura que ha reafirmado aún más el distanciamiento de las políticas que impulsó su antecesor Rafael Correa, quien ha alertado la situación de Assange. Yo temo mucho por la seguridad de Julian Assange. Yo creo que es cuestión de tiempo que este gobierno, que ha traicionado todos los ideales, los postulados de la Revolución Ciudadana, todo por lo que la gente votó y se ganó en las urnas, pronto le va a quitar el respaldo. Aunque Assange, quien obtuvo la nacionalidad ecuatoriana en 2017, no tiene cargos legales vigentes, aún es requerido por la justicia de los Estados Unidos. ¿Cuándo va a salir Julian Assange de la embajada ecuatoriana en Londres? Cuando el señor quiera, cuando el señor desee, cuando tanto el gobierno británico como el gobierno ecuatoriano terminen las conversaciones que están haciendo. Mire, no es dable en el cumplimiento de los derechos humanos que una persona pase tanto tiempo encerrada en una embajada. No la debe estar pasando bien el señor Assange. Es por eso que nos hemos puesto en contacto con su Procuraduría Jurídica para llegar a algún acuerdo. ¿Y cuál sería el acuerdo para el Ecuador también? Porque eso significa para el Ecuador un gasto económico, ha sido también un desgaste para la comunidad internacional. ¿Cuál es el acuerdo? Bueno, el acuerdo tiene que ser un acuerdo en el cual se defienda la vida del señor Assange, sus derechos humanos y las normas internacionales. Si es que llegamos a un acuerdo de ese tipo, estamos encantados a solicitarle al señor Assange que abandone la embajada y se someta, qué sé yo, a un juicio que le corresponde por no haberse presentado a la justicia inglesa, que entiendo es preferible que pasar encerrado en una embajada por más de 6 años. ¿Pero y no es lo más cómodo para Julian Assange seguir en nuestra embajada, presidente? No creo, porque no si él creo. sale va preso. No creo. Bueno, sí, pero unos 3 meses nomás. Lo demás ya es cuestión del gobierno británico. Si el gobierno británico nos garantiza de que no va a correr peligro el momento de ser extraditado a otro país, nosotros le pediremos al señor Assange y conversaremos primero con sus defensores, con sus abogados. ¿Cree que sea antes de este año? ¿Puede usted poner una fecha quizás? No podría poner una fecha porque ¿puede ser 4 años más? Puede ser un mes, puede ser 15 días, puede ser algo más. En temas de derechos humanos uno debe tener, en tema de cumplimiento de los derechos de una persona, uno debe, sobre todo de la salvaguarda de la vida de los seres humanos, uno no debe preocupar el tiempo, sino el resultado. Ya regresamos con Zuna la Noticia. ¿Hay tanto ruido alrededor tuyo que no puedes escuchar el televisor? ¿O tienes que subir tanto el volumen que todos gritan? ¡Baja el volumen! Necesitas los audífonos OnZone de Sharper Image, la forma perfecta de escuchar televisión claramente sin molestar a nadie. El transmisor del OnZone se conecta a casi todos los televisores en segundos y se sincroniza automáticamente a los audífonos. Cuando te pones los OnZone, estos bloquean el ruido alrededor tuyo y puedes controlar el volumen directamente desde los audífonos. Además, con la tecnología de Sharper Image Zone Link, estos audífonos transmiten de forma inalámbrica hasta 100 pies, así que no tienes que quedarte sentado. Ahora puedes escuchar los juegos hasta cuando estás afuera y no despertarás a nadie. Finalmente puedes ver televisión en la cama, alto y claro, sin molestar a nadie. Con OnZone puedes ver el juego y el sonido es tan claro que pensarás que estás en el estadio o escuchar cada palabra de tu película favorita como en el cine. Solo conecta el transmisor de OnZone en el televisor y transmitirá de forma inalámbrica tus audífonos. Puedes hasta sincronizar más de un par para que termines de hacer tus cosas mientras los niños se divierten y se ponen al día con sus shows favoritos. Los audífonos inalámbricos pueden costar cientos de dólares y ni siquiera se sincronizan con tu televisor. Ahora puedes tener tus propios OnZone de Sharper Image hoy.
en negro o plateado, con una oferta especial de televisión por solo $59.99. Estamos tan seguros de que te encantarán tus OnZone que te damos una garantía de 90 días sin riesgo o te devolvemos tu dinero y hasta pagamos por el envío. Y para mejorar tu oferta, la duplicamos. Solo pagas un cargo por separado y el envío es gratis. Así es, envío gratis. Un valor increíble por todo esto. Llama ya o visita compraonzone.com. Es compraonzone.com. Ordena ya. Llama al 1-800-597-9206. Posesión presidencial en Colombia. Iván Duque, sus retos, sus nuevas políticas. Espere el más completo despliegue informativo de NTN 24 en alianza con Noticias RCN este 7 de agosto a partir de las 14 horas de Bogotá, Lima y Quito. NTN 24, el canal de las Américas. Vea en nuestra Teledeportes. Arturo Vidal fue presentado como nuevo refuerzo del Barcelona. El chileno firmó por 3 temporadas. Además, novedades del ciclismo. El colombiano Álvaro Osh ganó en el Tour de Polonia y es el nuevo líder. Nuestra Teledeportes, la más completa cobertura de la información deportiva por NTN 24. Continuamos con Zoom a la noticia. 3 preguntas porque su equipo ya me empieza a presionar, presidente. ¿En qué consiste el anuncio de la cooperación de seguridad con Estados Unidos? Bueno, ¿estamos hablando de qué? Bueno, nosotros reconocemos en Estados Unidos una de las potencias más grandes y una de las mejores informadas, con la mejor tecnología de punta, de ciencia de última generación, como para poder proveernos los elementos tecnológicos y científicos como para poder mantener la seguridad dentro de nuestras fronteras. ¿Pero una cooperación como la que existía? ¿Una base en Ecuador? No, base no. Nuestra Constitución nos lo prohíbe además. Pero sí cooperación de lo que nos puede dar este gran pueblo que es Estados Unidos. ¿Una oficina especial sería, presidente? ¿Cómo le llamaría? ¿Algo? No sé, eso ya es un tema que deben acordarlo entre nuestro sistema de defensa y la cooperación estadounidense. En un año, como presidente, ¿cómo ha cambiado el país? Es decir, ya sabemos cómo usted lo recibió en las diversas entrevistas que hemos tenido con usted. ¿Cómo lo ve ahora? Si usted pudiera definirlo, no sé, en 5 puntos para no... Sí, el país se ha reconciliado, se ha privilegiado el diálogo, hemos puesto las cuentas en orden y estamos a punto de que sea aprobada en la Asamblea Nacional una ley económica que nos va a permitir aumentar la inversión, la producción, la generación de empleo y de bienestar para los ciudadanos. Creo que estamos en el camino correcto, inclusive hace unos pocos días, apenas 3 o 4 días, con un distinguido colombiano, Luis Alberto Moreno, que preside el Banco Interamericano de Desarrollo, hemos hecho un acuerdo de un crédito de $400 millones a una tasa baja a 25 años plazo, lo cual marca la pauta del nuevo Ecuador que estamos viviendo. Vamos a seguir insistiendo en mejorar nuestras condiciones de deuda, vamos a seguir insistiendo en comprar deuda barata para poder cambiarla por la deuda, adquirir deuda barata para cambiarla por la deuda cara y sobre todo producir, llamar a la inversión, incentivar la inversión, incentivar el desarrollo principalmente de nuestras zonas fronterizas para evitar precisamente esta lacra del narcoterrorismo y seguir avanzando, seguir adelante. No es fácil, ¿qué ha sido es lo duro. más difícil? Lo más difícil es reconciliar a los ecuatorianos, pero al mismo tiempo lo más agradable. Eso lo hemos hecho, hemos reconciliado a la sociedad ecuatoriana, que creo que ha sido ya bastante. La última, prometido, ¿qué va a pasar con UNASUR? Sé que se reunió con el presidente electo Iván Duque, porque él también ha hablado de que él no quiere que Colombia siga en UNASUR, que ha dicho que ese organismo no ha servido para nada. Bueno, y usted, no tan así, pero no le convence tampoco el organismo. Sí, una razón tiene. Una razón tiene en el haberse retirado 6 países, ¿verdad?, de la UNASUR. Sí. La razón es el voluntarismo, el capricho de algunos países de no querer aceptar por parte de un país al cual le correspondía poner el secretario general, el secretario ejecutivo, el no querer aceptar ese nombre, cuando antes se había aceptado el nombre que habían puesto ellos. Entonces prácticamente UNASUR está ya 1 año en anomia.
está un año en una inactividad efectiva, y eso pues a mí me preocupó sobremanera. Es por eso que manifesté que si es que UNASUR no iba a rendir los resultados que todos esperábamos, sino iba a ser una entidad dinámica, ágil, célere, flexible, maleable, con facilidad para encontrar soluciones, pues definitivamente íbamos a retirar el edificio, un edificio que casi por $50 millones se había construido, y lo íbamos a destinar a la interculturalidad, a la plurinacionalidad, mediante la entrega para hacer la Universidad Indígena del Ecuador. Y que estamos dispuestos a rehabilitar UNASUR, si es que los países desean así hacerlo. Es por eso que hice yo la invitación cordial a Iván Duque para que se integre. Entiendo que ellos están bastante sentidos, pero habrá otros momentos. Tenemos paciencia. Paciencia ventajosamente nos sobra a mí en forma particular. Me sobra la paciencia porque si no, no hubiera podido soportar todos estos 11 años de política extraña. Y paciencia me sobra y estaré a la expectativa de ver el mejor momento para rehabilitar esa UNASUR, cualquiera sea el nombre que lleve. Inclusive ya tenemos visto el nuevo sitio. ¿Pero podría ser otro nombre? Podría ser, no tenemos ningún problema. Es que el nombre no tiene nada que ver. O sea, si usted se llamaría Marta, seguiría siendo igualmente inteligente y guapa. Ya regresamos con Zoom a la noticia. La tarde, fin de semana, análisis detallado de las noticias. Un mundo que nos sorprende, personajes increíbles y relatos que nos inspiran en El Contador de Historias. Desde Baby Beach, en Aruba, en el lago Cosmónica, en Nicaragua, estamos en Japón. Finalmente se cumple el sueño del Contador de Historias. Contador de Historias. Lunes a domingo a las 16 horas en la costa este de los Estados Unidos. Solo por NTN 24, el canal de las Américas. Las historias que realmente importan. Entrevistas a personajes que están cambiando el mundo. Esto y mucho más en Efecto Naim. Si queremos derechos humanos en Cuba, la solución es la apertura económica. Brian Winter. Este año hay elecciones en una gran cantidad de países. Donald Trump es una enfermedad que carcome el cerebro. Efecto Naim. Sábado y domingo a las 18 horas en la costa oeste de los Estados Unidos. Solo por NTN 24, el canal de las Américas. Estamos presentando Zoom a la noticia. A continuación, el informativo. Más adelante, nuestra Teledeportes. Inventos que nos cambian la vida, descubrimientos que desvelan nuevos horizontes y todos los avances científicos aquí, en CST, Ciencia, Salud y Tecnología. Estamos en Las Vegas, esto es una cobertura especial del CES 2018. Seguimos en Lima, Perú, vinimos aquí invitados por el BID para asistir a un hackathon. Estamos en la capital británica, a mis espaldas el Museo Británico. CST, lunes a viernes a las 12:30 horas en la costa este de los Estados Unidos. Solo por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con Zoom a la noticia. Presidente, mil gracias. Un mensaje para los colombianos y yo le agradezco mucho por haber estado para NTN 24 y RCN Televisión, que están felices de tenerlo acá. El cariño de siempre para los hermanos colombianos. No se olviden que mi abuelo paterno era colombiano y tengo muchos parientes acá. Un abrazo cordial a todos ellos en forma particular y a todos los hermanos colombianos en forma general. Vuelvo a recalcar mi deseo, mi aspiración, mis mejores deseos de éxito al señor presidente electo Iván Duque para felicidad de todos los colombianos y al entrañable amigo, el doctor Juan Manuel Santos, pues mucho éxito en las tareas que emprenda a futuro. Como siempre le agradezco, es un gusto para mí tenerlo aquí. Muy amable, gracias. Vea en Flash Fashion. La actriz, presentadora y exvirreina universal Carolina Gómez se lanza como youtuber junto a la ingeniera química sueca Katarina Setz. Hablamos de moda con la modelo venezolana Shannon de Lima. El top 5 de las mujeres mejor pagadas en lo que va del 2018 según Billboard.
Flash Fashion, las noticias del apasionante mundo de la moda y sus tendencias, por NTN 24. Soy Juan Pablo Monsalve desde Santiago de Chile. Conectamos las realidades de los latinos con el mundo. Vea en Contador de Historias. One Jet es